rayos X son una de las herramientas diagnósticas más importantes de la medicina moderna. Gracias a ellos es posible observar estructuras internas del cuerpo humano sin necesidad de realizar procedimientos invasivos. En el ámbito quirúrgico, estos rayos son utilizados mediante equipos especializados como el arco en C, que permite obtener imágenes en tiempo real durante las intervenciones quirúrgicas. Para comprender cómo funcionan los rayos X, es necesario relacionarlos con los conceptos estudiados previamente en física, especialmente electricidad y espectros electromagnéticos. La relación con la electricidad, la generación de rayos X depende directamente de la energía eléctrica. Algunos conceptos importantes para tener en cuenta son los siguientes: corriente eléctrica, movimiento de electrones, voltaje, fuerza que impulsa los electrones, resistencia, oposición al paso de la corriente, potencia eléctrica, la cantidad de energía utilizada. En los equipos de rayos X se utilizan transformadores que elevan el voltaje hasta miles de voltios para acelerar electrones a gran velocidad. La relación con el espectro electromagnético. El espectro electromagnético está formado por diferentes tipos de radiación, que son las ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible y ultravioleta. También podemos encontrar en ellos los rayos X, los rayos gamma. Los rayos X se caracterizan por tener longitudes de ondas muy cortas, frecuencias muy altas, elevada energía. Estas características les permiten atravesar tejidos y generar imágenes diagnósticas. Hablemos acerca del descubrimiento del rayos X. En 1895, el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen se encontraba realizando un experimento con tubos de descarga eléctrica, cuando éste observó una radiación desconocida capaz de atravesar materiales opacos. Debido a que desconocía su naturaleza, la llamó rayos X. Posteriormente, realizó la primera radiografía de la historia correspondiente a la mano de su esposa. Este descubrimiento le permitió transformar la medicina y gracias a esto recibió el primer premio Nobel de física en 1901. Hablemos un poco sobre la naturaleza de los rayos X. Los rayos X son una forma de radiación electromagnética que no poseen masa y no tienen carga eléctrica. Estos viajan a la velocidad de la luz y son capaces de atravesar materiales dependiendo de su densidad. En cuanto a las principales propiedades físicas de los rayos X, encontramos la propagación rectilínea, la capacidad de penetración, la producción de fluorescencia, la capacidad de impresionar detectores y la producción de ionización. Hablemos acerca de los rayos blandos y los rayos duros. Como bien sabemos, son una forma de radiación electromagnética, pero estas tienen diferencias entre sí. Empecemos con los rayos blandos. Los rayos blandos son a menor energía, tienen menor capacidad de penetración, pero su longitud de onda es mayor. En cuanto a los rayos duros, son a mayor energía, tienen mayor capacidad de penetración y su longitud de onda es menor. Estas características influyen en la calidad diagnóstica de las imágenes obtenidas. Generación de los rayos X y componentes del tubo. Empecemos por la producción de los rayos X. Bueno, los rayos X se generan dentro de un tubo especial donde se acelera una corriente de electrones. ¿Cuál es el proceso? Primero, el filamento de cátodo se calienta. Segundo, se liberan electrones por emisión termoiónica. Tercero, los electrones son acelerados por una diferencia de potencial. Cuarto, impactan contra el ánodo. Y quinto, se generan rayos X y calor. Esto quiere decir que solo aproximadamente el 1% de la energía se convierte en rayos X. El 99% restante se transforma en calor. El cátodo. El cátodo es un electrodo, es decir, como un polo hacia el cual fluyen los electrones en un dispositivo eléctrico o una celda electroquímica. Su característica fundamental es que en él se produce la reducción. En baterías recargables como la de litio, está formado principalmente por 3 capas. Material activo, que está compuesto de litio mezclados con materiales como cobalto, níquel o manganesio. Colector de corriente.
que es una lámina de aluminio muy delgada sobre la que se pega el material activo para conducir los electrones. Y aglutinante y conductor, que es el carbón negro o polímero para mantener el polvo metálico unido y pegado a esa lámina de aluminio. El ánodo es el electrodo en el cual se produce la oxidación, es decir, la pérdida de electrones. Es un sistema eléctrico o electroquímico. Es el polo opuesto al cátodo y funciona como el punto de salida de los electrones hacia el circuito externo. El ánodo se fabrica con diferentes materiales según el dispositivo donde se utilice, buscando siempre que libere electrones con facilidad. En baterías recargables está diseñado para almacenar los iones que viajan desde el cátodo. En cuanto al material activo, pues es el grafito en la inmensa mayoría de los casos. En baterías experimentales o de carga ultra rápida se usa silio o titanato de litio. Y en colector de corriente, que es una lámina ultra delgada de cobre, a diferencia del cátodo que se usa aluminio. Envoltura de vidrio al vacío, pues esta es como la carcasa hermética que encierra al cátodo y al ánodo. Está diseñada para soportar altísimas temperaturas y mantener un vacío perfecto en su interior. Su papel es crítico para que la máquina pueda generar radiación de forma segura y eficiente a través de las siguientes funciones. Primero, mantener el vacío absoluto. Esto quiere decir que si quedaran moléculas de gas o aire dentro del tubo, los electrones que viajan del cátodo al ánodo chocarían contra ellas. Esto provocaría dos problemas. Primero, que los electrones perdieran la velocidad necesaria para generar esos rayos X y se producirían descargas eléctricas, es decir, como chispas, que destruirían el tubo. Radiación de frenado y radiación característica. En cuanto a la radiación de frenado, pues se produce cuando los electrones disminuyen su velocidad al acercarse al núcleo atómico. Esto quiere decir que representa la mayor parte de los rayos X generados. Y en cuanto a la radiación característica, pues se produce cuando los electrones expulsan electrones internos de los átomos del ánodo. Y esto genera energías específicas características del material utilizado. Equipos de rayos X y estructura del arco en C. El generador es responsable de suministrar la energía necesaria para producir radiación. Este está compuesto por transformadores, rectificadores, sistemas electrónicos de control. Entre sus funciones tenemos regular el voltaje, controlar la intensidad de corriente, garantizar exposiciones seguras. Tipos de equipos radiológicos. Tenemos radiografía convencional, fluoroscópica, mamografía, tomografía computarizada, arcos quirúrgicos. Definición del arco en C. El arco en C es un equipo móvil de fluoroscopia utilizado para obtener imágenes dinámicas durante procedimientos quirúrgicos. Recibe su nombre por la forma curva de su estructura. Permite observar estructuras anatómicas en tiempo real. Estructura del arco en C. Está conformado por tubo de rayos X, intensificador de imagen o detector digital, monitor, generador de alta frecuencia, consola de control. La distancia entre el foco y el detector suele estar entre 90 y 100 centímetros. Funcionamiento y aplicación del arco C. Funcionamiento. El tubo emite rayos X que atraviesan al paciente. La radiación es captada por el detector. La información se transforma en imágenes digitales que aparecen instantáneamente en el monitor. Movimientos. El arco en C posee una gran movilidad para obtener diferentes proyecciones. Movimientos como rotación orbital, rotación horizontal, movimiento lateral, movimiento longitudinal, elevación vertical. Esto permite una mayor visualización de las estructuras anatómicas desde diferentes ángulos sin mover al paciente. Mini arco en C. Es una versión más pequeña y portátil, pero emite la misma función que el que les comentaba al comienzo. Ventajas: menor radiación, mayor facilidad de transporte, uso en espacios reducidos. Aplicaciones: cirugía de manos, cirugía de muñeca, cirugía de pie. Aplicaciones intraoperatorias: se utiliza para traumatología, para ortopedia, neurología, cirugía vascular, artroscopia, endoscopia, cateterismo, colocaciones de implantes. Protección radiológica y rol del instrumentador quirúrgico. Protección radiológica. La protección radiológica busca minimizar la exposición a la radiación tanto del paciente como del personal de salud. Se basa en 3 principios fundamentales. Como primer principio tenemos principio de tiempo. Cuanto menor sea el tiempo de exposición, menor será la dosis de radiación recibida. Por ello se recomienda utilizar
fluoroscopia únicamente cuando sea necesario. Como segundo principio tenemos el de distancia. La intensidad de la radiación disminuye al aumentar la distancia de la fuente emisora. Por esta razón, el personal debe ubicarse lo más alejado posible durante las exposiciones. Tercer principio, el de blindaje. Se utilizan elementos de protección elaborados con plomo, como el delantal plomado, el protector tiroideo, gafas plomadas, mamparas de protección. El rol del instrumentador quirúrgico cumple funciones importantes durante el uso del arco en C. Como obtenemos, mantener el campo quirúrgico seguro, coordinar con el técnico radiólogo y el cirujano, verificar el uso adecuado de elementos de protección, reducir exposiciones innecesarias, garantizar la seguridad del paciente y del equipo quirúrgico. Como conclusión, tenemos que los rayos X son fundamentales para el diagnóstico y tratamiento de múltiples patologías. El arco en C permite obtener imágenes en tiempo real que aumentan la precisión quirúrgica. El conocimiento de sus principios físicos, funcionamiento y medidas de protección radiológica es esencial para el desempeño seguro y eficiente del instrumentador quirúrgico dentro del quirófano.